Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Caminando en la Verdad. Soy Miguel de la Iglesia Ríos de Vida y bueno, hoy tenemos varios temas muy interesantes, muy importantes y profundamente espirituales que vamos a estar explorando a través del libro de Génesis específicamente. En este episodio vamos a abordar dos temas fundamentales. Uno es el tema de la Trinidad dentro del libro de Génesis, cual me parece un concepto central de la fe cristiana, y es importante que reflexionemos y estudiemos cómo se ve reflejado en la Trinidad, en la creación de Dios, particularmente en los primeros capítulos de Génesis. Y también vamos a estar estudiando un poco acerca de algunas preguntas que hay con respecto a la historia posterior al diluvio y algunos acontecimientos que particularmente Noé estuvo viviendo con sus hijos. Me acompaña el pastor José Roberto de la Iglesia Ríos de Vida, quien va a estar con nosotros aportándonos su conocimiento y su guía en este viaje de descubrimiento. Así que te damos la bienvenida, pastor. ¿Cómo estás? Miguel, muy bien, y saludo a todos los hermanos que fielmente están escuchando este podcast y sé que muchos estamos conectados porque he recibido mensajes, he podido conversar con algunos hermanos de la iglesia e incluso personas que no asisten o que no se congregan con nosotros y están conectados con este estudio, con esta lectura de la Biblia. Y bueno, aquí feliz, esperando que nuestras palabras sean de gran bendición para cada uno de los hermanos. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía y bueno, hemos estado estudiando algunas preguntas de algunas personas que conocen muchísimo más de lo que yo he podido aprender. Y bueno, esperamos que esto edifique nuestros corazones. Sí. Recordemos que en este podcast lo que estamos haciendo es pues la lectura bíblica en orden cronológico, y a lo largo de las lecturas pues estamos recolectando algunas de las preguntas que surjan, pero también estamos aprovechando la oportunidad para profundizar en conceptos acerca de la Biblia, acerca de nuestro conocimiento de Dios, y por sobre todas las cosas buscando que ese conocimiento de Dios nos ayude en nuestro caminar cristiano. Entonces, la verdad, como siempre mencionamos, muy emocionados y felices de poder compartir esto con ustedes. Pastor, si te parece bien, comencemos con un tema tan importante que es el tema de la Trinidad. Creo que es un concepto a veces muy difícil de comprender, ¿no? Y de hecho es hasta, creo que complejo de explicar, pero definitivamente no podemos negar que es un concepto bíblico. Y quisiera, pastor, si puedes, por favor, compartirnos un poco acerca de qué es la Trinidad y cómo la vemos reflejada en el libro de Génesis. Me gustaría recordar lo que nos dice esta doctrina fundamental de nuestra fe. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos indicando que hay un Dios que existe eternamente como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son un solo Dios en esencia y tres personas. Viene a mi mente en algunos momentos donde la Trinidad la podemos ver presente en un mismo acontecimiento, y recuerdo el bautismo de Jesús, donde Juan y Jesús y los presentes escuchan la voz del Padre donde dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo yo tanta alegría. Está Jesús siendo bautizado y está el Espíritu Santo. En algunos otros momentos podemos ver tal vez solo una persona del Espíritu Santo donde está interviniendo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pese a que son personas distintas, en esencia forman a ese solo Dios que nosotros adoramos. La iglesia viene en debates desde sus inicios con este tema específico, pero el primer concilio de Nicea en el 325 después de Cristo dicta de manera oficial esta doctrina de la Trinidad, que fue finalmente confirmada como una doctrina de la iglesia. Algo que debemos aclarar es que la palabra Trinidad no la podemos encontrar en la Biblia, pero no que no encontremos este término como tal o de forma literaria, no podemos negar la existencia de las tres personas conformando a este Dios grande y amoroso que tenemos. Pero respondiendo específicamente esta pregunta de cómo podemos ver a esas tres personas, las tres personas de Dios en la creación, en el Génesis, podemos afirmar que el libro de Génesis, al igual que muchos otros libros,
nos dan indicios sobre la Trinidad. Por ejemplo, hablando directamente del momento cuando Dios habló para realizar diversas partes de esta creación. Por ejemplo, en Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él utiliza este verbo en plural, dando esa connotación de esa pluralidad en el concepto de Dios. Por otro lado, podríamos nosotros tocar este detalle que la palabra que es traducida como Dios, Elohim, es el nombre de Dios que si usted y yo buscamos en el diccionario Strong es definido como Dios, el Dios todopoderoso, el poderoso, pero lo curioso y la riqueza que nos da el idioma hebreo es que esta palabra nos da una connotación de plural. Pero bueno, podríamos decir, bueno, tenemos claras evidencias de que, como vimos en el podcast anterior, estaba Dios Padre, podríamos decir, hablando, y estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que se movía por sobre las aguas. Esto lo vimos en el verso 2 del capítulo 1 de Génesis, y podríamos argumentar, pero bueno, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu de Dios, que son evidencias contundentes en el primer capítulo, pero podríamos decir, pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Hijo? Y bueno, para poder responder esa pregunta, deberíamos referirnos directamente a Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde se nos habla la intervención de Dios en esa Trinidad al formar la creación. Y dice así, voy a leer para ustedes estos dos versículos que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Note usted este versículo 3 que es muy importante para responder la pregunta. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que el Verbo que está refiriéndose Juan, o que en otras versiones es traducido como la palabra, se refiere directamente a la persona de Jesús? Bueno, tendríamos que leer versículos 14 y 15 del mismo capítulo, donde se nos aclara quién es ese verbo o esa palabra de la que está hablando el apóstol Juan. Y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Miguel y hermanos, esta es un mensaje directo diciéndonos el apóstol Juan, era Jesucristo mismo, entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí podríamos nosotros ya poder responder esta pregunta. El Dios mismo en sus tres personas estuvieron presentes desde la eternidad hasta la eternidad, y en la creación podemos ver su participación activa al momento de formar este universo, al formar la vida en este planeta. Considerar estos indicios, me parece a mí, podemos ver claramente a las tres personas de Dios en la creación. Pero bueno, hay un pasaje que es muy, muy conocido para defender la Trinidad que me gustaría compartir también en este podcast, y les invito a todos a buscarlo y a poder reflexionar en él. Es Isaías 48:16, que dice lo siguiente, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio yo hablé en secreto. Y cuando leemos estas primeras frases del versículo, podríamos decirnos, bueno, pero ¿de quién está hablando este pasaje? ¿Quién será quien está hablando? Y en la parte B del pasaje nos damos cuenta que esas palabras provienen de Jesús. Desde que esto se hizo, dice, allí estaba yo. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces podemos ver cómo las tres personas están en medio de este pasaje, y el que habla afirma que desde que todo se hizo, Él estaba ahí y ha sido enviado por Jehová el Señor y por su Espíritu. Entonces, Miguel, podemos ver
al Señor, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, creando este mundo, esta creación tal como la diseñó en Génesis 1. Pastor, se me vino a la mente también el pasaje de Colosenses 1, versículos 15 al 17, y lo voy a leer. Dice acerca de la supremacía de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, y que por medio de él forman un todo coherente. Entonces también Pablo afirma esto que estás mencionando de que Jesucristo está presente en la creación, y de hecho coincide plenamente con los pasajes que nos leíste de Juan, en donde se nos dice que Él es el que crea todas las cosas, ¿verdad? Y como decía en este pasaje, todo le pertenece a Él. Entonces vemos esa deidad también en Cristo, y me gusta mucho el tema, me apasiona, y es una bendición poder ver cómo la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, está presente desde el principio en la palabra de Dios. Pastor, adelantándonos unos capítulos hacia adelante en Génesis, particularmente en capítulo 9, encontramos los versos 20 y 27, y de estos versos salen algunas dudas que nos hicieron llegar algunos de los hermanos. Entonces voy a leer los pasajes, y si te parece después profundizamos en esas preguntas. Los pasajes dicen así: Génesis 9, 20 al 27. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sean Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y a partir de estos pasajes y esta historia que encontramos después del diluvio particularmente, hay algunas preguntas relacionadas con por qué razón hay un castigo sobre específicamente el hijo de Canaán, y cuál es la razón por la cual vino ese castigo. ¿Tiene que ver con intención del corazón, o la inquietud es por qué razón viene este castigo sobre ellos? Muy bien, debemos considerar que el libro de Génesis pertenece al grupo de libros que son categorizados como narrativa histórica. Es un libro que nos cuenta los hechos vividos por diversos hombres, diversas mujeres a lo largo de sus vidas, y se nos describen tal y como acontecieron. Uno de los errores que muchas veces tendemos, o hay muchas personas que cometen al leer estos libros o al acercarse a ellos, es que lo leen como si fuera una lectura de ficción. Son hechos reales que se nos están narrando, y dada esta característica del libro, podemos entonces decir que cambió a Noé esa desnudez como se nos muestra literalmente en el pasaje. Me parece a mí que no hay razón del por qué pensar que hay un detalle metafórico o algo alegórico en la historia. Si bien es cierto, hay momentos donde la Biblia nos muestra, por ejemplo, las parábolas, que son una ilustración, una historia que Jesús utilizó para ejemplificar algunas enseñanzas, algunos principios, pero en la narrativa histórica se nos está narrando los hechos tal y como acontecieron. Ahora bien, ¿cuál fue la razón del por qué Noé decide maldecir, ¿verdad? O lanza esta maldición. Algunos detalles de la historia que quiero que recordemos. Primeramente, ¿quién era Noé? En el versículo 9 del capítulo 6 de Noé se nos dice que Noé era un hombre justo, y sus acciones fue perfecto en sus acciones. Él, pues, obviamente Dios le advirtió del diluvio, y entonces vemos esa reacción de un Noé lleno de fe, y se nos describe en Hebreos 11:7
que por la fe, dice literalmente el libro de Hebreos, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Y lo que quería detallar es que vemos un hombre lleno de fe, un hombre íntegro, que fue instrumento de Dios para guardar la vida de su familia y de la vida en general en la tierra. Algo muy importante, Noé era un hombre que era igual que nosotros, vulnerable, y esa vulnerabilidad es evidente porque Noé pierde la sobriedad, él peca, ¿verdad? Se emborracha a tal punto que queda totalmente descubierto y como el pasaje lo dice, su hijo Cam ve la desnudez. Pero hay dos reacciones ante el pecado de Noé. Y quiero, Miguel, que nosotros podamos reflexionar a través de esta historia en qué es lo que tiene que decirnos. La primera reacción ante el pecado de Noé fue que Can expone el pecado de su padre, de quien tiene la autoridad, de quien es el jefe, por así decirlo, de la casa. Él no cubre para nada las espaldas de su padre, sino que más bien sale a contárselo a sus hermanos, sale a decirles qué es lo que está ocurriendo. En ningún momento vemos a Cam con una reacción como lo tuvieron Jafet y Sem, que es la otra reacción ante el pecado de su padre, que ellos incluso, Miguel, se fueron de espaldas con tal de no ver el pecado o la desnudez de su padre. Entonces vemos cómo hay dos reacciones ante el pecado de su padre. Yo me pongo a pensar y podríamos nosotros estar pensando cómo reaccionamos nosotros a la hora de descubrir o que se nos revele alguna situación de algún hermano. Pero bueno, vamos a tomar un tiempo para reflexionar en esto un poco más adelante. Algunos estudiosos mencionan que el corazón o las intenciones del corazón de Can son reveladas y que Can lo que intenta es humillar a su padre, hacer escarnio de él con sus hermanos. Me parece a mí que la maldición de Noé hacia Can es precisamente por la actitud de exponer su pecado. Ya vamos a tratar del por qué va la maldición no directamente hacia Cam, sino hacia su generación. Muy bien, pastor. Creo que me parece importante el hecho de que encontramos dos reacciones, ¿verdad? Un contraste entre la reacción de Jafet y Sem y la reacción que tiene Cam con respecto a esa exposición de la desnudez de su padre. Y creo que es claro, me parece que podríamos concluir con esto que mencionas, que realmente tiene que ver con una intención del corazón. No fue solamente la acción de ver la desnudez, porque podría perfectamente él entrar y por equivocación verlo, ¿no? Pero no es solamente esa acción, sino lo que hay en su corazón y también creo que lo que él hace, ¿no? Con la situación que vive. Y al ver el pecado de su padre, realmente lo que vemos es una respuesta diferente con lo que ellos hacen. Uno le va a contar a sus hermanos, ¿verdad? Y los otros más bien tratando de no ver esa desnudez, respetando a su padre, le cubren. Entonces creo que podríamos concluir que sí tiene que ver con un tema de la intención de su corazón, ¿cierto? Sí, Miguel, efectivamente. Y Miguel, algo importante es que a la hora de hablar sobre cubrir el pecado, a la luz de este pasaje, no estamos hablando para nada de ocultar, de guardar en secreto los pecados de los demás. Por ejemplo, si tristemente vemos a un amigo, a un compañero siéndole infiel a su esposa, qué triste sería que yo diga, voy a cubrir su pecado. Esto no es una actitud bíblica, Miguel. La actitud bíblica sería, como dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Somos llamados a exhortar con amor, somos llamados a ser instrumentos de Dios para la restauración
para una restauración con amor, con mansedumbre, a quienes son sorprendidos en alguna falta, recordando también, como dice este pasaje de Gálatas, que nosotros somos vulnerables, así como fue expuesta la vulnerabilidad de Noé, que debo cuidarme, yo pues soy expuesto a tentaciones todos los días, y como dice 1 Corintios 10:12, mire que el que esté firme, que no caiga. Lo peor que podríamos hacer ante una situación como este ejemplo es guardar silencio, es decir, aquí no pasó nada, allá ellos con su vida, y comenzar a chismear con otros. Vieras que vi a fulanito con aquella mujer y ella no es su esposa. Pronto todo saldrá a la luz, o un comentario como, ay, fíjese que sutanita, pobrecita, con el esposo le está dando vuelta, pero te comento para que oremos. No, eso sería compartir una actitud como la de Cam. La Biblia nos muestra que la actitud correcta es ir, restaurar, es apoyar, es estar ahí para que el Señor levante una vez más la vida de nuestros hermanos, pero el chisme destruye y no aporta nada a la restauración, más bien lastima y nos lleva a nosotros pecar. Entonces, hablando de esta historia de Cam, como decíamos, Miguel, no vemos en ningún momento un deseo de ayudar a su padre, todo lo contrario con Jafet y con Sem. Proverbios 28:13 dice, el que encubre o que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. Cuán importante es comprender eso que estamos hablando, ¿verdad? No es un cubrir de ocultar el pecado, sino estamos hablando de la actitud en esta historia narrativa de Noé con sus hijos. Pastor, a partir de esta respuesta que das, hay una pregunta que es también interesante y que realmente creo que desde mi perspectiva es tal vez difícil de contestar, pero la pregunta es ¿por qué se maldice a Canaán y no a Can? Es decir, al hijo de Can. ¿Por qué la maldición cae sobre su hijo? Sí, y no sobre Can, que podríamos decir que fue quien pecó, ¿verdad? En este caso. Quisiera compartir algunas posiciones que he escuchado, Miguel, con respecto a este punto, y hermanos, que considero que son muy razonables. La primera es que, bueno, algunos afirman que Noé se negó a maldecir a su hijo, ya que Dios lo bendijo. Dios bendijo a Cam. En Génesis 9:1 dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicados, llenad la tierra. Notemos que la bendición de Dios cae o es para Noé, su esposa y su descendencia. Sus hijos están recibiendo la bendición de Dios juntamente con su padre. Es curioso, Miguel, porque aquí vemos un nuevo inicio y el mismo deseo del Señor. Fructificad, multiplicados, llenad la tierra. Y como vimos, es no solamente tengan hijos, sino habla mucho más sobre el trabajo de discipulado que estamos llamados a hacer. Noé no quería maldecir lo que Dios bendijo y por lo tanto fija sus ojos en su nieto, en quien seguía luego de su hijo Can. Entonces por eso muchos afirman que la maldición de Noé recae sobre Canaán. Por otro lado, hay quienes piensan que Dios le permitió ver a Noé que Canaán tenía características del corazón de Can que fueron expuestas al revelar o al no cubrir a su padre, y se dio cuenta que solo se volvería peor a través de las generaciones. Quizás por eso la frase de Can, el hijo de Canaán, Cam, el padre de Canaán, en Génesis 9:22, ya que Canaán era por mucho hijo de su padre. O sea, Noé posiblemente vio esa misma actitud en el corazón de su nieto y por lo tanto decide maldecirlo. Bueno, personalmente considero que en este relato no podemos estar 100% seguros, Miguel, del por qué Noé maldice a Canaán en lugar de a su hijo Can. Muy bien, creo que queda claro. Para mí, digamos, es difícil realmente responder bíblicamente con el pasaje que tenemos literalmente el por qué se maldice a Canaán en lugar de a Can. Sin embargo, creo que es importante tal vez mencionar, pastor, que no podemos extraer tal vez una doctrina clara a partir de estos pasajes, porque
Tal vez cualquier persona podría decir, vea que la maldición viene sobre el hijo, o sobre el nieto, o sobre la descendencia. Y tal vez en la Biblia en muchos casos sí se nos habla de maldiciones que vienen a las generaciones futuras, pero no podemos sacar una doctrina específica en donde podamos concluir que esto es algo que va a ocurrir siempre a partir de un pecado. Eso es algo, creo, importante de aclarar. Claro, claro, sin duda alguna, Miguel. Hay libros específicos donde podemos encontrar esa riqueza doctrinal que fue la intención, por ejemplo, de Pablo, de expresar el cómo debemos nosotros pensar a través de la obra de Cristo, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu y demás temas que son fundamentales para la iglesia y que podemos extraer doctrina. Y bueno, no podemos alegorizar o poner palabras o sacar doctrinas, como dices, de esta historia narrativa, que sí podemos sacar principios, que sí podemos nosotros aprender, pero no podemos basar nuestras doctrinas fundamentales a través de estos pasajes de narración. Y creo yo importante, Miguel, que nosotros reflexionemos en esto que acabamos de conversar. Conversamos sobre la Trinidad y cuán importante es pedirle al Señor que siga ampliando nuestra forma de pensar y que podamos seguir escudriñando. Y ahora, a través de estas preguntas de la historia de Cam y Noé, ver que nuestros pecados traen consecuencias para nuestras vidas. Estuvimos estudiando la serie de Honra tu desierto y vimos cómo un desierto puede llegar a nuestras vidas por nuestras malas decisiones. Entonces, a aplicar más que solamente pasar de corrido por las letras de la Biblia, sino que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a vivir esta palabra. Amén. Sí es, pastor. Bueno, aquí vamos a cerrar este episodio de nuestro podcast Caminando en la Verdad. De verdad que te agradecemos muchísimo, Pastor José, por compartir con nosotros este tiempo y sacarte también el tiempo de investigar y de buscar acerca de estos temas. La verdad es que siempre aprendemos mucho más y la intención, como siempre mencionamos, es conocer más a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Muy agradecido de poder compartir con vos y un gran saludo a los hermanos y hermanas que nos están acompañando en este programa. No, igual, Miguel, muchas gracias a vos por el tiempo y saludos a todos los hermanos y esperamos que sea de gran bendición estas palabras y este tiempo juntos. Así es, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.